Bueno, damos comienzo al nuevo seminario de hoy, 8 de mayo. Va a estar a cargo de Andrés Artaltur, ¿sí? Que nos visita de la Universidad Politécnica de Cartagena, de Murcia, España. Ahí se une gente, si pueden ir admitiendo. Ahí va. Bueno, él va a presentar su trabajo denominado Análisis de sentimientos, satisfacción del turista y sostenibilidad económica, una aplicación al mercado de Airbnb, ¿sí? Un trabajo muy interesante. Y vamos a presentarlo brevemente y ya él comienza con su exposición. El profesor Andrés Artaltur es catedrático de la Universidad del Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas de la Universidad Politécnica de Cartagena. En el campo del turismo ha estudiado cuestiones de economía y marketing turístico, como los factores determinantes de la conducta del turista, junto a cuestiones de planificación de destinos, relación entre cultura y turismo y aspectos que inciden en la sostenibilidad de los destinos, social y económica en particular. Así que le damos la bienvenida a Andrés y agradecerte por estar hoy acá con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Agustina, agradecer a la red, a la profesora Natalia Porto también en particular, que me invitó a participar en estos ciclos de seminarios. Como digo, nos acompaña también el estudiante de doctorado José Carlos Soto, con el que realizo este trabajo, es parte de su tesis doctoral. Eh, bueno, sin más Es un trabajo en curso, con lo cual se aceptan opiniones siempre constructivas y nada, espero les guste. Voy a proceder ya a la presentación. Ah, Bueno, el trabajo lleva por título Análisis de sentimientos, satisfacción del turista y sostenibilidad económica, una aplicación al mercado de Airbnb. Como digo, está realizada por mí mismo y por José Carlos Soto Gómez, ambos en la Universidad Politécnica de Cartagena. Eh, Como principales objetivos, fundamentalmente lo que hacemos es añadir evidencia bueno, por una parte al mercado de alquileres, apartamentos turísticos, en este caso con una base de datos de Airbnb aplicado a Madrid, eh, año 2023. Por varias razones, fundamentalmente porque siguiendo algunas revisiones recientes de la literatura y demás, bueno, el sentiment analysis es un campo de estudio que está creciendo mucho, junto con la aplicación de Big Data, Machine Learning, etcétera, a este tipo de datos generados, web 2.0, redes sociales, plataformas turísticas, etcétera. Luego, por una parte es un campo en crecimiento y queremos sumarnos un poco a este tipo de contribuciones. En segundo lugar, dentro del propio Sentiment Analysis parece que el mercado de apartamentos turísticos, de alquileres de corta estancia, pues todavía tiene menos, según unas reviews recientes, según revisiones recientes, artículos de revisión, parece que todavía tiene menos evidencia, con lo cual pues nos anima a aportar evidencia. Por otra parte, porque las bases de datos están disponibles y siempre es interesante. Hay determinados estudios que fundamentalmente utilizan los datos que ya aporta el propio Airbnb en una página web donde deja disponibles sus datos. Esto es lo que nosotros llamamos medidas cuantitativas de la experiencia en la estancia turística, en la que dan valoraciones de la experiencia en general y de algunos aspectos particulares del propio alquiler, la limpieza, la comunicación entre host guest, el turista y el dueño del apartamento, o algunas empresas que se dedican a alquilar, etcétera. Pero nosotros queremos utilizar también un conjunto de datos de información que aporta la propia empresa Airbnb, que son las reviews de los visitantes, de los turistas que alquilan estos apartamentos, y en la que
pensamos, bueno, son amplias, la base de datos de reviews es amplia y pensamos que puede aportar, es lo que nosotros llamamos medidas cualitativas de esta experiencia de la estancia, ¿no? De la satisfacción del cliente, del turista en este caso, ¿no? Dado que la base de datos sobre reviews es bastante amplia, pues hoy día en todo el tema de plataformas, redes sociales, etcétera, todos estos comentarios son muy importantes, han pasado a ser muy importantes tanto para las empresas, hoteles, los propios dueños de los apartamentos en Airbnb, la propia cadena de Airbnb u otras, Booking, TripAdvisor, etcétera. Ha pasado a ser una fuente muy relevante de gestión de la empresa, de análisis de la satisfacción del propio cliente, un medio de interacción también con ellos y por otra parte, con todo este análisis de Big Data, en este caso de Sentiment Analysis, nos aporta una información que pensamos es complementaria, bueno, como así lo define la literatura, y que puede mejorar el conocimiento en esta parte del análisis turístico, de la experiencia turística, y por tanto pensamos que es interesante utilizarlo como complemento a esas medidas cuantitativas que aporta la propia página de Airbnb que ya se han venido utilizando en la literatura. Esto se marca dentro de las bases de datos de User Generated Content, contenido generado por los usuarios y en particular sobre el campo de las reviews o las opiniones de los turistas, ¿no? En este caso. Lo que nos interesa fundamentalmente porque a lo largo de la revisión de literatura que hacemos nos damos cuenta que normalmente lo que se hace es tratar, bueno, esta idea la han tenido bastantes investigadores inicialmente, desde hace ya 6, 7 años que comenzaron a utilizar todos estos datos. Fundamentalmente lo que se hace es modelizar ambas cuestiones conjuntas, ¿no? Nosotros lo que pensamos es que las medidas son complementarias, es decir, que a veces es un poco complicado utilizarlas en un mismo modelo, ¿no? Tratar de explicar las cuantitativas con las cualitativas, ¿no? Aunque también se cuantitativizan, ¿no? A partir del análisis de sentimiento. Por otra parte, queremos darle un poco más de rigor a esta cuestión que estamos sobre la que llamamos la atención, ¿no? Que no son el mismo tipo de medidas, que son complementarias, pero que no se comportan igual, ni la distribución de datos es igual, ni muchos de sus factores que influyen sobre ellos o variables explicativas a la hora de hacer modelos de comportamiento influyen de la misma manera, ni en las mismas variables, ni en la misma intensidad, etc. Entonces, lo que tratamos de hacer también en este paper, además de ampliar la literatura, es aportar una visión un poco más rigurosa, utilizando medidas estadísticas y econométricas, de cara a llamar la atención sobre este punto en particular también, ¿no? Que cuidado a veces con mezclar los datos porque no son exactamente la misma cosa, ¿no? Y meterlo todo en un mismo modelo puede ser a veces conducir a resultados que no sean del todo claros, ¿no? Luego tratamos de extender la literatura e introducir un mayor rigor en el análisis. Básicamente estos son nuestros objetivos, aparte de aportar más evidencia para el campo del sentiment analysis y el sentiment analysis en el peer-to-peer, ¿no? En el short-term rentals este. Bueno, esto es un poco lo que hemos contado, ¿no? El sentiment analysis nos permite extraer información subjetiva, opiniones y actitudes, aporta una información a veces más completa o, bueno, en general más completa que la de las propias ratings que se han venido utilizando y que recoge pequeños cuestionarios que recoge la plataforma post visita, una vez el usuario ya ha tenido su experiencia de estancia, pero que suele ser más limitada. Sin embargo, el sentiment analysis, dado que es libre, es un campo amplio de información, pues nos permite extraer información bastante más amplia, ¿no? Y sutil sobre la psicología del usuario. En el campo del sentiment analysis
en especial aplicado al Tourism and Hospitality. Hay varios tópicos, ¿no? Siguiendo revisiones amplias de la literatura recientes, hay varios tópicos que se analizan, como la inteligencia de mercado, como los análisis de destinos o como la organización de empresas, ¿no? Del propio negocio. Pido disculpas porque está un poco en Spanglish la presentación, un poco por deformación profesional también, o porque el paper está en inglés también, ¿no? En cuanto a métodos, se aplica estadística, econometría, machine learning, big data, etcétera, ¿no? Es decir, que es un campo amplio, pero muy en crecimiento porque, por ejemplo, se constata que el análisis de sentimiento en el Tourism Hospitality y en particular en el peer-to-peer, Airbnb o Sorter Rentals, pues es todavía muy, muy escaso, ¿no? Por eso pensábamos que esto era también relevante. En cuanto a extensiones propuestas, una revisión muy amplia, muy reciente, Meraliyev y otros, 2022, inciden sobre bastantes cosas que se pueden ampliar, ¿no? O añadir a esta literatura. Nosotros hemos seleccionado algunas de ellas que nos permite la base de datos con la que trabajamos. La base de datos con la que trabajamos en algunos aspectos es también limitada, sobre todo en conjuntos explicativas, pero bueno, sí que nos permite contrastar. Bueno, en primer lugar aplicamos dos métodos de sentiment analysis más recientes. En esto es José Carlos Soto el más experto en sentiment analysis y Python y todo esto. Y luego, si queréis hacerle preguntas más específicas sobre este tema, está aquí con nosotros también. Eh, También llama la atención sobre la posibilidad de mejorar bueno, pues el análisis estadístico econométrico que se hace en este tipo de trabajos. Es una de las cosas que hacemos. También aplicamos algunos distintos modelos. Dotar de más contexto el análisis. Tratar de identificar mejor qué factores son los que más influyen en percepciones positivas o negativas, algún tipo de factor moderador que mejore el análisis también, o identificar algún segmento de demanda, o incluso el papel de la localización de los alojamientos en la percepción de los consumidores. Este tipo de cuestiones más o menos son las que nosotros seguimos, aunque la propuesta de Meraliev y otros es más amplia también. Por lo tanto, siguiendo nuestro objetivo y nuestra revisión de la literatura, proponemos 6 hipótesis, aunque la primera la dividimos en dos, ¿no? Fundamentalmente la hipótesis H1A lo que nos lleva a decir es que desde el punto de vista estadístico vamos a comparar las variables de rating que vienen directamente cuantificadas en la base de datos que aporta Airbnb con los scores que nosotros llamamos sentiment scores que nosotros computamos a partir de las reviews. Lo que vamos a hacer es, en primer lugar, en el H1A comparamos estadísticamente los dos tipos de medidas, y lo que queremos identificar es que estadísticamente, en términos de distribución de datos y demás, se comportan como dos tipos de variables diferentes, ¿vale? Con cierto análisis estadístico que llevaremos a cabo. La H1B, lo que decimos es que además estos dos conjuntos de variables vienen explicadas, o sea, vienen afectadas también de una manera distinta, en tipo, o sea, por una serie de variables y por la intensidad de ellas. Y para ello lo que hacemos es aplicar un análisis de regresión. Luego las dos primeras hipótesis lo que nos dicen es que estas variables o conjuntos de variables son distintas, tanto desde un punto de vista estadístico de la distribución de los datos, como de los factores que les afectan, ¿no? Que les influyen desde el punto de vista econométrico. Andrés, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Para seguirte después. Las variables que vos pones rating variables, ¿esas son variables cuantitativas que dicen le puse 10, 8, 9, ta, ta, ta? ¿Eso lo pone el usuario o lo transforma el sistema?
Eso es un cuestionario que explica, o sea, que rellena el usuario cuando acaba post visita. Pero ¿Vale? vos no pones el número, ¿no? El número te lo pone, o sea, vos lo Sí, llenaste, sí, el número lo pone el sistema, digamos. sí, sí. Tienes una Likert de 1 a 5 y el usuario Ah, elige, rellena el cuestionario y elige. ah, ok. Ahora lo veremos. Ok, Los ok. scores, lo que nosotros llamamos scores, son los que vienen del sentiment analysis. De tus ¿Vale? comentarios sería, Sí, de los comentarios. a partir de las reviews, nosotros elaboramos también una escala de eh, Bien, pues, bien. Gracias. por distintas maneras, ¿vale? Que ahora veremos. Elaboramos una escala de cómo se evalúa la estancia. Pero le llamamos cualitativo porque, aunque también sacamos números, en realidad vienen de comentarios, ¿vale? Son metodologías Big Data que, a partir de comentarios subjetivos o opiniones, elaboran una escala de satisfacción de la visita también, de experiencia de alquiler, por así decirlo, ¿vale? La hipótesis 2 es una hipótesis que se repite mucho en esta literatura, que dice que no hay que tener en cuenta solo el tono de la review, si es positivo o negativo, sino también el nivel de subjetividad que tiene esta review. Es decir, si es una opinión propia del turista de Airbnb, o no es una opinión, es algo un poco más objetivo, ¿vale? Nosotros tenemos una manera de capturar el tono, o sea, capturar si es positivo o negativa la visión, pero también qué grado de subjetividad tiene esta opinión, ¿vale? Una cosa es que diga el apartamento era fresco y otra cosa es que a mí no me ha parecido nada fresco el apartamento, ¿vale? Esto en Sentiment Analysis se utiliza bastante, en Big Data también, y nosotros aplicamos una manera de capturar esta mayor subjetividad. Como esto está muy presente en la literatura, es una hipótesis que queremos añadir evidencia y contrastar, porque se habla mucho de ella, pero al final no acabas de ver cómo se mide o cómo se contrasta. La 3 dice que las condiciones del propio apartamento, de la oferta, y la comunicación entre propietarios y visitantes son muy importantes, son factores que llevan, que dirigen ¿vale? Las evaluaciones negativas. Aquí vamos a aplicar un análisis de regresión cuantílica para ver, partir la distribución en segmentos, en cuartiles de cuál es su percepción de la estancia, de más positiva a menos positiva, y también tratar de contrastar este tipo de afirmaciones que se hacen en la literatura, pero que no hemos visto a veces contrastadas, ¿vale? De una manera más rigurosa, con estadística, con econometría. Los factores geográficos últimamente se están añadiendo mucho a este tipo de, o bien econometría espacial, o bien geografía económica, o este tipo de cuestiones, o simplemente geografía. Y como tenemos algunas variables para ello, pues también queremos contrastar la relevancia que tiene la localización geográfica, en este caso en la ciudad de Madrid, más cerca, más lejos del centro, etcétera, sobre la evaluación de la experiencia. Por último, identificamos algunos factores de demanda, diferentes segmentos, porque en Airbnb puedes alquilar una habitación privada o puedes alquilar la casa entera. Pensamos que los usuarios de estos dos tipos de alquiler son distintos y tienen muchas veces un motivo distinto detrás, y como la literatura lo identifica como una posible extensión, algunos factores moderadores, o utilizar este tipo de segmentación para mejorar la identificación de los resultados, pues lo ponemos como la hipótesis quinta. En definitiva, estas 6 hipótesis, bueno, la primera dividida en 2, son las que vamos a contrastar a lo largo de la investigación.
Nuestros datos, bueno, partimos de la página web Inside Airbnb, donde tenemos dos tipos de ficheros, unos con los datos de ratings y características del apartamento, ahora veremos cuáles son, y otra con todas las reviews asociadas a estos apartamentos, ¿vale? Estos son los dos conjuntos de datos que nosotros utilizamos. Los ratings es lo que llamamos valores cuantitativos, las reviews es lo que llamamos cualitativos, donde sacamos el sentiment analysis. En la parte de ratings identificamos dos valores fundamentalmente, dos variables para el análisis o que recogen la percepción de la estancia, la satisfacción con la experiencia de alquiler por parte del turista, que son la overall rating, y luego tienes un value per money, que también utilizamos. Estas dos las utilizamos como variables dependientes por la parte de los ratings. Luego, aparte, la base de datos de ratings aporta también 4 valoraciones de determinados ítems: la limpieza, la comunicación, lo que llama accuracy. Accuracy es si realmente el apartamento responde a lo que se pone, la información que viene en Internet es verídica, ¿no? Responde a lo que dice el usuario, el propietario o no, y alguna otra cuestión. Esta es la parte que sacamos de la base de datos de ratings. Tenemos 4.968 apartamentos, el año es 2023 y son 21 distritos de Madrid. Lo que utilizamos como variable geográfica es la localización del propio apartamento, dónde se localiza, en qué distrito de Madrid está, si está, ahora veremos un mapa, si está más cerca del centro o más lejos. Y luego, dentro de los ratings, el cuarto ítem es una location rating, ¿vale? Donde el usuario evalúa cómo influye en su valoración el hecho de la localización del propio apartamento. También la base de datos de ratings aporta una serie de, bueno, la de Airbnb en general, aporta una serie de características del apartamento, lo que nosotros llamamos supply side, ¿no? Qué características tiene la oferta, ¿no? Y hay unos 8 ítems que ahora veremos. Algunos de ellos también relacionados con el tema de redes sociales o este tipo de cuestiones ¿vale? De Big Data. Pues las reviews que tiene el apartamento, cuántas reviews le hacen al mes, cuántas habitaciones, número de camas, es decir, una serie de cuestiones de caracterización de la oferta. En cuanto a la parte de reviews o variables que nosotros computamos a través del análisis de sentimiento, nosotros fundamentalmente computamos tres variables que en realidad son dos, ¿vale? Utilizamos Vader con una serie de librerías de Python y demás, y nos permite computar un valor de la experiencia, la satisfacción del visitante con el apartamento, con una primera medida que llamamos compound. Llamamos compound básicamente porque el programa al final lo define así, ¿no? El software cuando lo aplicamos. Hay una segunda medida, una segunda metodología que nosotros utilizamos, que también está presente en la literatura, lo que son estos conceptos, el concepto de polaridad, sí, porque esto es como se comienza midiendo el sentiment analysis inicialmente. Si los comentarios son positivos o negativos o son neutros, ¿vale? Esto viene definido por el propio software, pero está bastante presente en la literatura, ¿no? Posteriormente, como ya decía antes, esto se queda un poco corto, y lo que interesa también no es solo decir cuál es la polaridad, sino cuál es el tono de qué grado de subjetividad tiene esta review, ¿no?
Bueno, para ello utilizamos el TextBlob, que es un software que nos permite, en primer lugar, medir la polaridad y después medir el nivel de subjetividad, ¿vale? Por eso pongo ahí dos pasos, un proceso en dos pasos. Incluso refinamos ambas medidas, el compound, el polarity y el subjectivity, utilizando lematización, ¿vale? Luego os puedo comentar, José Carlos, un poco más en detalle si os interesa, para depurar el compound y la polaridad, ¿vale? Con lo cual vamos a tener 5 variables de sentiment analysis, 2 compound, uno raw y otro depurado, 2 polaridades, raw y depurada, y una subjetividad, ¿vale? Normalizamos valores, esto puede venir entre -1 y 1, pero lo dejamos en 0 y 1 para poder comparar con, normalizamos a 0 y 1 para poder comparar con los ratings. En definitiva, esta es nuestra base de datos. Tenemos variables de características del alojamiento, como ya hemos dicho, la capacidad, número de visitantes que pueden venir al apartamento, el número de habitaciones, número de camas, el tipo de experiencia de alquiler, si es casa entera o cuarto privado, el distrito geográfico donde se localiza, entre 1 y 21, porque hay 21 distritos en Madrid. Hay un bloque de características del viaje, el precio y el número mínimo de noches que alquila Airbnb, porque a veces tiene estas limitaciones. Tienes que alquilarlo una semana o 3 días como mínimo, ¿vale? Queremos ver todas estas cuestiones si influyen, fundamentalmente porque están disponibles en la base de datos y porque, bueno, en la literatura a veces se utilizan, a veces no, pero bueno, dado que no nos sobran variables explicativas, pues las hemos metido todas a ver cómo funcionan. En cuanto a los ratings que vienen directamente de la base, tenemos, bueno, aquí tenemos información sobre el número de reviews que se han hecho para este apartamento en particular, las que se le han hecho por mes, y luego una serie de valoraciones o ratings, como es la accuracy esta que decimos, si realmente existe un matching entre la información que hay en la web y lo que el usuario encuentra cuando llega al apartamento, en términos generales de condiciones del apartamento, la limpieza del apartamento, lo fácil o difícil que ha sido hacer el check-in y el check-out, la comunicación a lo largo de todo el proceso de alquiler a través de la plataforma entre usuario y propietario, y un rating sobre el location, ¿vale? Bueno, y luego tenemos nuestras variables de scores y overall rating que vamos a utilizar como variables dependientes. Tenemos las 5 variables del sentiment analysis, 2 de compound, 2 de polarity y una de subjectivity, y luego tenemos un overall rating y un value per money que están entre 1 y 5 Likert. Nosotros la pasamos a 0 y 1 para poder comparar con los valores normalizados de los sentiment analysis scores, ¿vale? Esta es la base de datos en Madrid. Bueno, el mapa es un poco más amplio. Esta la salida la sacamos directamente de Airbnb. Pero bueno, como digo, son unos 5.000 apartamentos. Utilizamos casas enteras o private room. Los cuartos compartidos no los usamos. Estos son los distritos de Madrid. Como veis aquí abajo, si veis aquí el acumulado, en realidad la mayor parte de apartamentos alquilados se concentran en la zona centro de la ciudad, ¿vale? En la zona centro de la ciudad, fundamentalmente porque, primero porque tiene una oferta mayor hoy día, y segundo porque aquí veis el número de apartamentos,
Y luego porque fundamentalmente lo que quiere un turista que visita una ciudad pues es estar cerca del centro y no tener que tomar transporte para muchas de estas cosas. En definitiva, lo que nos interesa ver es si esta cercanía al centro importa. Obviamente pensamos que importa porque aquí veis el acumulado. ¿Vale? Prácticamente la mitad de los distritos acumulan alrededor de un 10% de los apartamentos. Mientras que la otra mitad, más cerca del centro, acumula el 90%, ¿vale? Luego, obviamente, esperamos que esto sea significativo. Bueno, se pide que se utilice esta aproximación geográfica porque es importante y nosotros, como tenemos los datos aquí disponibles que podíamos hacerlo, pues los utilizamos. Empezando ya con las primeras hipótesis, en términos de si estadísticamente las variables numéricas o cuantitativas son distintas o similares a las cualitativas. Bueno, un primer análisis descriptivo, tabla 2, nos muestra cuáles son los valores medios. Este es la valoración media que realiza el turista de acuerdo a los distintos modos de computar dicha valoración, rellenando un cuestionario directamente o a través del sentiment analysis. En primer lugar, lo que vemos es que las cuantitativas, las que vienen del cuestionario, tienen una valoración media mucho más alta que las que sacamos del sentiment analysis. En especial, bueno, son por encima del 0,9. Las de Compound están alrededor del 0,8 y Polarity y Subjectivity están alrededor del 0,4, 0,6, ¿vale? Con unos mínimos y unos máximos que los tenéis aquí, ¿vale? Luego, en términos de descriptivos, ya vemos que hay diferencias entre las variables. En términos de correlaciones, entre ellas, qué información tiene cada una de estas variables. Lo que vemos es, por ejemplo, en la primera columna, que el compound, obviamente cada una con su depurada, pues tiene una correlación muy alta porque realmente la depuración por lematización no es amplia. Lo que hace es bueno, limar algunas cuestiones, ¿no? Pero fundamentalmente las variables que más se parecen, bueno, parece que hay tres bloques, ¿no? de información. Una que es compound, otra que en cierta medida está a mitad camino entre las cuantitativas y el polarity y el subjectivity que utilizamos con el text block, que sacamos con el text block. Con lo cual podemos decir que, bueno, como aquí veíamos los valores, lo mismo, esto estaba al 0,90, el compound está al 0,80, mientras que la polarity al 0,40, 0,60. Lo que vemos es que las scores son distintas de las ratings y que dentro de las scores, quizá las que se parecen más a las ratings son las compound, mientras que polarity y subjectivity se parecen menos. ¿Vale? Esto es lo que podemos obtener aquí de un primer análisis descriptivo. Incluso si hacemos, por ejemplo, un boxplot, bueno, aquí tenéis, si recordáis, caja y bigote, se llama esto en español, creo. ¿Vale? Esta es la mediana, este es el rango intercuartílico, Q1, Q3, ¿vale? Y estos son outliers de los valores. Lo que vemos aquí están los ratings. Están con valores de 0,90, 95, como veíamos, ¿vale? 0,1 como máximo, 0,70, 0,63. O sea, el rango de variación es bastante más pequeño que en las de computadas mediante sentiment analysis. Luego, en cierta medida, lo que vemos es que estas tienen un sesgo hacia arriba en las valoraciones y que además tienen un recorrido, tienen la información que recogen es bastante más limitada, ¿no? que las que vienen del sentiment analysis. Esto en la literatura se llama algo así como
surveillance hipótesis, ¿vale? La hipótesis de vigilancia, ¿no? Esto lo que viene a decir, y esto aparece mucho en todos los análisis no solo de Airbnb, sino de ratings directos a través de plataformas. Porque como existe una relación directa entre peer-to-peer, ¿no? Entre el que alquila y el propietario, bueno, en cierta medida el propietario ya hace para que la estancia sea buena, ¿no? Y en segundo lugar hace mucha incidencia, dado que las reviews son relevantes luego para los demás usuarios que van a venir luego, que miran los reviews y las scores que han dado, ¿no? A la hora de alquilar. Bueno, pues hay ahí una interacción entre propietario y usuario que obviamente está sesgando la valoración hacia arriba. Esto ni es bueno ni es malo, esto es lo que hay, ¿vale? Es la realidad. Lo que sí que nos resulta interesante es ver cómo el uso de sentiment analysis y otro tipo de variables de evaluación de la experiencia, de alquiler, de estancia en este caso, nos puede aportar una información bastante más elevada. En concreto, lo que sí que está claro es que si la hipótesis 1A era que estadísticamente las distribuciones de datos son distintas o difieren entre ellas, pues parece que no hay manera de rechazar esta hipótesis, ¿no? En términos de normalidad, por ejemplo, que a veces sería deseable, ¿no? Para modelizar después, el compound se aleja un poco de la normalidad. Aquí vemos las dos, con un cierto sesgo a la derecha. Esto es el 0,80, 0,95, 0,80 y 0,40, 0,60, ¿no? Parece que lo que está más cerca de la normalidad tiene un comportamiento más estándar, por así decirlo. Son la polaridad y la subjetividad. Mientras que los ratings, sobre todo el overall rating 2, claramente se aleja de una normal, ¿no? De nuevo, lo que se observa es que las distribuciones estadísticas son distintas, ¿no? Luego, este primer análisis estadístico, da igual cómo lo miremos, nos dice que quizá no podemos rechazarla. Estadísticamente nunca se acepta nada, ¿no? Puedes rechazar o no rechazar, pero aquí parece que no podemos rechazar la hipótesis 1A, ¿no? En la que las rating variables difieren de los scores de sentiment, por lo menos desde un punto de vista estadístico, ¿no? Valores medios, rango de datos, dispersión, normalidad. Existe una mayor correlación entre compounding ratings que entre ratings y polarity subjectivity, ¿no? La normalidad parece más cercana a polarity subjectivity. Parece que de nuevo está clara la hipótesis del Mutual Surveillance Hypothesis y parece que los scores no son malas medidas de cara a utilizar en la medición del análisis de satisfacción de la estancia o de evaluación de la estancia o como lo queramos decir, ¿vale? En cierta medida parecen ser un buen complemento a los ratings. Pasamos a las siguientes hipótesis. Modelo econométrico, ¿no? Aquí tenemos como variable pendiente el rating o el score, depende de lo que utilicemos. Vamos a hacer 6 ecuaciones y las explicativas van a ser pues, las que hemos podido obtener, ¿no? Características del viaje, del alojamiento, accommodation, características del viaje, trip characteristics, algunos ratings que tomamos de la base de datos de ratings de Airbnb, esto de la limpieza, la comunicación, etcétera, 2 variables de geografía, el distrito y la location, rating, y bueno, 4.968 experiencias dentro de Madrid 2003. Empezamos por las regresiones OLS, mínimos cuadrados ordinarios. Lo que hacemos, si veis, es hacer una ecuación para compound y depurada. 2 para polarity, el subjectivity lo metemos aquí porque lo que nos interesa es contrastar positivo o negativo, pero
¿Cuánto influyen los feelings and emotions? La subjetividad, la metemos aquí como explicativa, y luego tenemos las dos cuantitativas. ¿Vale? Aquí hay un montón de datos. En primer lugar, bueno, lo que vemos es que las más relevantes en términos cuantitativos son estas que están en azul aquí, que básicamente son los factores de rating que ya vienen de Airbnb, ¿vale? No vienen por sentiment score, vienen como explicativas de Airbnb. El 0,80, 0,90 casi de R cuadrado frente a 0,60 del Polarity o 0,40 del Compound, en cierta medida lo que nos está diciendo es que utilizando los datos del cuestionario de Airbnb somos capaces de explicar mejor las dos cuantitativas que vienen de Airbnb. Pero bueno, lo cual es obvio, si tú compilas una base de datos genérica con cuestionarios, pues obviamente hay más homogeneidad en esta base de datos que si pones tu dependiente que viene de un sentiment analysis. Pero no os preocupa tanto esto, porque el nivel de goodness of fit, de bondad del ajuste no es malo en ningún caso, ¿vale? De hecho, casi todas las explicativas son significativas a un elevado nivel de confianza. Lo que nos interesa fundamentalmente es ver qué diferencias hay entre estos factores, cómo influyen, no solo si los datos son, si las dependientes son distintas en términos estadísticos, sino cómo les influyen estos factores a nivel econométrico, ¿vale? Es decir, ¿qué diferencias hay entre estos coeficientes en azul en general, ¿no? Lo que vemos en primer lugar es que para los ratings cuantitativos, bueno, la accuracy es muy importante, o sea, cuando tú llegas a un apartamento y si todo coincide con lo que decía la información en la web, pues tu nivel de satisfacción es bastante más elevado. Recordar que la satisfacción se define en la literatura como la distancia que hay entre lo que esperas y lo que observas, ¿no? Pues obviamente aquí es bastante relevante. Después, en cuanto a otras explicativas, la limpieza también es importante, la comunicación más o menos, el checking y la location. Pero bueno, las tres primeras serían accuracy, cleanliness y location, ¿no? Bueno, si pasamos a las de sentiment, compound y polarity, en cierta medida hay aspectos que resultan más relevantes. Por ejemplo, aquí en el compound la limpieza es más importante, o por ejemplo aquí en el polarity tenemos un signo negativo, es un poco curioso, pero resulta significativo. Hay algunas cosas que son más relevantes. Por ejemplo, en el sentiment somos capaces de identificar mejor con variables construidas a partir del sentiment, pues la importancia que tienen algunas otras cosas, como por ejemplo el checking, o como por ejemplo la comunicación, tanto en el polarity como especialmente en el compound, ¿vale? Pasamos del 20, esto ya son efectos marginales, del 5 del 20% al 83 o 70. No me interesa tanto si uno es más alto, o sea, si es 20 o 25 o 30, sino que hay diferencias en los factores que influyen, ¿no? Incluso el location, por ejemplo, resulta más importante en el sentiment analysis. ¿De acuerdo? Luego parece que el sentiment analysis nos permite identificar la influencia de algunos factores. Aquí la base de datos es limitada en cuanto a explicativas a lo que hemos podido conseguir de información, pero obviamente hay trazas de que los factores que están detrás o que las dependientes son de nuevo diferentes y que los factores les influyen de una manera distinta, aunque no puede ser muy distinta, porque obviamente estamos hablando de evaluación de las experiencias y no tendría sentido que salieran cosas muy distintas, pero sí hay mayor riqueza en los datos a la hora de, o en el modelo, o la información proporcionada sobre la evaluación de la estancia al utilizar sentiment analysis, que en definitiva es lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Por otra parte, parece que el feeling and emotion, si su subjetividad
es quizá el factor más relevante, incluso en este caso para la polaridad, ¿no? El modelo es significativo a nivel conjunto, a nivel de variables individuales. ¿Qué es lo que hacemos luego? Bueno, siguiendo las extensiones y preguntándonos, porque a veces se critican las regresiones OLS, ¿no? Aquí en el Sentiment Analysis, porque esto es muy básico, muy sencillo, tal. Bueno, nosotros hacemos un modelo logic fraccional entre 0 y 1, que se supone que captura más rigurosamente todavía ese tipo de variables dependientes, ¿no? Por si hubiera algún problema con el OLS, que está entre menos infinito y más infinito, ¿no? La dependiente. Aquí es un modelo más refinado todavía. Los resultados son básicamente los mismos. Reducen un poquito los coeficientes, especialmente en el accuracy, pero por lo demás no parece que haya mucho sesgo en las estimaciones de coeficientes por OLS. ¿Vale? Esto es relevante, primero porque nos permite aportar una nueva metodología econométrica, como nos piden, y segundo, porque bueno, nos permite a veces aportar evidencia en contra de que el OLS es un mal método o de que no funciona muy bien el sentiment. No, en nuestro caso no parece que haya grandes sesgos en la estimación de los coeficientes. Luego, un primer bloque de resultados en términos de econometría. El modelo tiene una banda del ajuste relativamente bueno, mejor para los ratings cuantitativos, pero obviamente la base de datos está más enfocada, ya está derivada directamente para los ratings cuantitativos, entonces tiene sentido, ¿no? Pero también funciona para el sentiment. Para los ratings lo más relevante es la accuracy, cleanliness y communication. Parece que la geografía es bastante importante en la percepción de la estancia por parte del cliente, por parte del turista. Sin embargo, los scores de Sentiment Analysis pensamos que capturan una percepción, decimos aquí más rica porque añade información, ¿no? Básicamente porque añade información, tal como hemos visto los efectos marginales. Resulta más relevante. O sea, ¿en qué estamos pensando aquí? Estamos pensando en que los comentarios pueden aportar más información que un mero rating entre 1 y 5, ¿no? Para determinadas cuestiones, porque ahí tenemos cleanliness, tenemos communication, tenemos checking y accuracy, y ya está, no tenemos nada más. Pero el comentario puede aportar muchas otras cosas, ¿vale? Porque a veces los comentarios son bastante largos y añaden información, ¿no? Esto es lo que decimos sobre Richard, una percepción más rica, ¿no? De hecho, resultan más relevantes en términos cuantitativos para el checking, para la comunicación, para la accuracy y para la geografía, ¿no? Una cosa interesante de observar es que el precio, una vez controlado por el resto de variables, no parece resultar una variable muy decisiva en ninguno de los dos modelos, ni en el fraccional ni en el OLS, ¿vale? Esto no es nuevo, ¿vale? Esto ya ha salido en la literatura, ¿vale? Que el precio no es un factor decisivo de primer orden, aunque sí que es importante, obviamente, en un consumo, pero no en la evaluación de la estancia. Parece que el precio está descontado, ¿no? como factor de control. La subjetividad es un factor decisivo, ¿vale? Aquí lo veis. Es un factor decisivo y de nuevo remarca esta información para el Airbnb. Y las características del apartamento, supply side, número de, perdón, aquí guest, número de guest, tipo de room, bedroom, beds, el price, minimum nights, número de reviews, tal. Bueno, no parecen ser factores de primer orden, ¿de acuerdo? Resultan significativos, resultan relevantes, aquí hay un 5%, no está mal, aquí hay un 3%, las reviews algo importan, ¿vale? Pero en comparación con los otros factores más directamente de revisión,
hay que tener en cuenta que lo que estamos midiendo es la satisfacción con la experiencia, ¿no? de estancia. Igual para otras cuestiones, si hacemos un modelo de alquila o no alquila, pues igual aquí sí que es muy importante, pero para la satisfacción no tanto. Y luego los resultados del Fractional Logic reducen un poco los coeficientes, sobre todo para los ratings, pero en definitiva muestra que la aproximación OLS pues es válida, ¿no? En términos generales. Todo esto aporta evidencia para las hipótesis 1b, 2 y 4. Bueno, que si queréis ver, decían que 1b. Los factores que afectan de distinta manera a los ratings y a los scores, ¿vale? Esta era la 1b. La 2, el nivel de subjetividad determina significativamente las percepciones positivas, en este caso decisivamente, y la localización geográfica, la geografía influye en la evaluación. Nos quedan 2 por contrastar, si las condiciones de oferta y la comunicación son importantes para las evaluaciones más negativas y si hay diferencias por segmentos de demanda, alquiler en casa entera o habitación privada, ¿no? Para ello, lo que hacemos es fundamentalmente 2 cuestiones. En primer lugar, aplicamos la regresión cuantílica. En este caso solo mostramos los resultados para el compound, ¿no? Tenemos los resultados también de Polarity, ¿vale? Para esto y podríamos aportar los de rating, ¿no? Nos concentramos en este para no hacernos muy pesados, ¿vale? Bueno, pero en el paper pondremos los otros resultados también. Aquí tenemos una regresión cuantílica, básicamente 4 cuartiles. Nos quedamos con los 3 primeros porque estamos midiendo la negativa, que influye más en los ratings, en los scores negativos. ¿Por qué las valoraciones negativas? ¿Qué influye más en las valoraciones negativas fundamentalmente, ¿no? Luego lo que habría que hacer es comparar desde el Q3 hacia el Q1 cuáles son los factores que influyen más en la negatividad o aquellos usuarios que valoran peor, a qué cosas son más sensibles, ¿no? Pues por ejemplo son mucho más sensibles a la accuracy. ¿Lo veis aquí? El 75% que mejor valora, el 25% que peor valora, ¿no? Pues es casi el doble su sensibilidad, ¿no? O por ejemplo, un poco más a esta cuestión de limpieza o a la comunicación, ¿no? Parece que la comunicación es importante. Recordar que la hipótesis 3 hablaba de esta comunicación, ¿vale? Luego parece que la comunicación sí es muy importante a la hora de factores negativos, que era lo que estábamos viendo. Incluso la geografía es 4 veces más importante, 0,2, 0,4 y 0,8 para los ratings, ¿vale? La última hipótesis habla de si hay segmentos de demanda. Nosotros identificamos estos segmentos de demanda porque son los únicos que tenemos en la base de datos, pero fundamentalmente porque las revisiones de la literatura anterior, en especial la de 2022, Meraliyev, que seguimos y que es bastante amplia y bastante actualizada, habla de que sería bueno darle más contexto o buscar algún factor moderador, ¿vale? Nosotros aquí lo único que encontramos es estos segmentos de demanda, ¿no? Pero de nuevo en este caso, para el que va lo que queremos decir aquí fundamentalmente en la hipótesis es que el tipo de consumidor que hay detrás o turista que hay detrás es distinto, ¿vale? La experiencia es distinta en este caso. No porque valore mejor o peor, sino porque no es lo mismo aquel que se va con la familia, con los amigos, alquila un apartamento tal, que una persona que va a una habitación privada que puede ser más de turismo o menos, ¿vale? Es decir, los motivos que hay detrás son diferentes. Por lo tanto, en cierta medida, los factores que les afectan serán también diferentes. Es lo mismo que hacíamos comparando scores con ratings, ¿no? En este caso, por ejemplo, para los que van a una experiencia turística pura, ¿no? Casa entera, pues el accuracy es muy importante, más que el que va a private room.
no le importa tanto si la casa está mejor o peor, obviamente porque va a una habitación privada, ¿no? Va solo a una habitación, no va a evaluar toda la casa. Estos sí evalúan toda la casa, ¿no? O por ejemplo, la limpieza más o menos está igual para ambos, pero por ejemplo la comunicación es fundamental para el que va a una habitación privada. También es importante para casa entera, pero no tanto. O por ejemplo la localización es muy importante o bastante importante para casa entera y no resulta incluso ni significativa para el que va a un private room. Luego obviamente también podríamos no rechazar la hipótesis de que los segmentos de demanda son distintos, ¿no? Es la hipótesis que hacíamos, ¿no? Por lo tanto, el Quantile Regression nos da más información sobre aquellos factores que más influyen en lo negativo. Hacemos esta clasificación de lo que influye en lo negativo y en lo positivo porque es la que pide la literatura, ¿vale? Por eso seguimos estas clasificaciones y estas hipótesis. Algunas características, por ejemplo, algunas características del rental aquí, ¿veis? Ganan en relevancia. Por ejemplo, el número de reviews es bastante importante en este caso, para los que valoran mucho peor, mientras que antes no había sido tan importante, o incluso el precio ha subido, es casi el doble, tiene casi el doble de más importancia para aquellos que son más críticos, ¿no? con la estancia. En fin, son cuestiones que, vale, incluso aquí, para el que va a una private room, es 1,5 veces más importante que el que va a una casa entera, ¿vale? En fin, hay muchos números y lo que tratamos de dar es mensajes un poco claros y pocos, ¿vale? Pero hacer alguna contribución y obtener algún resultado en esta línea. Esto aportamos también evidencia, por lo tanto, para la H3 y la H5. Como conclusiones, los resultados del Sentiment Analysis parecen buenos, parecen comportarse bien, parece una buena técnica para enriquecer la evaluación de la estancia. Esto se puede aplicar a un montón de cosas. Nosotros lo aplicamos al Airbnb P2P porque hay poca evidencia y porque trabajamos en el sector del turismo y porque hay bases de datos disponibles. Pero se puede aplicar a cualquier cuestión, ¿vale? De rating o de evaluación o de lo que sea, para empresas, para sectores, para lo que sea. Todo lo que tenga reviews es extensible esta metodología. Hemos podido ampliar la evidencia para este mercado en particular, utilizando Sentiment Analysis. Hemos podido contrastar algunas de las extensiones que propone la literatura, en concreto todas estas que ya citábamos, y los resultados mejoran o contribuyen a esta literatura que sigue creciendo a mucha velocidad, aporta una evidencia más rigurosa en términos estadísticos y econométricos, y obviamente hemos visto que los dos tipos de variables, ratings y sentiment analysis, difieren, son distintos, en cierta medida se complementan y en otra aportan nueva información. Cuidado con el tema estadístico. La mayor complejidad econométrica a veces es importante y a veces no aporta mucho. Y en cierta medida sí hacemos una llamada al hecho de que cuidado con utilizar conjuntos de variables de estos dos tipos de variables en los mismos modelos, porque a veces no son iguales, no se comportan igual y pueden sesgar algunos de los resultados. ¿Qué es lo que se está haciendo mucho, o lo que se ha venido haciendo mucho? Meterlo todos en el mismo modelo. Preferimos utilizar ecuaciones separadas y ver cómo determinados aspectos influyen más en unas cosas o en otras. Vale, pues poco más y muchas gracias. Yo, José Carlos, si quieres comentar alguna cuestión o... Hombre, hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que Andrés lo ha explicado bastante bien. No sé, a lo mejor la gente se ha perdido un poco. Es que no sé qué perfil tenéis. Por ejemplo, el tema de la matización no es más que, como lo has comentado al principio, que a lo mejor lo tenía que matizar un poco. No es más que para que las librerías o Butter o el Test Bolt, que son librerías de Python, ¿entendéis lo que es una librería, no?
para que funcionen mejor, en muchos casos hay que hacer técnicas de la metización, es decir, simplificar los textos en el sentido de, por ejemplo, en los textos, quitar los puntos. Es decir, igual que a nosotros nos aporta información, una coma, un punto, a estas librerías les puede afectar a la hora de medir un resultado, ¿no? O puede ser la polaridad, la subjetividad o la satisfacción o de un comentario, ¿no? Entonces simplemente es un tratamiento masivo de comentarios, que había muchísimos comentarios. Luego para homogeneizar, es verdad que estas librerías a día de hoy están muy bien desarrolladas para lo que son comentarios en inglés. Entonces, bueno, hice varias pruebas utilizando, bueno, es que hay comentarios en inglés, en chino, en japonés, pero mayoritariamente eran en inglés. Y es verdad que estas librerías, por cómo están desarrolladas, funcionan mejor para ese idioma inglés. Entonces, para no intentar, bueno, ser un poco más precisos, bueno, nos centramos en esa limpieza, nos centramos en lo que son comentarios en inglés. Y no sé si ha sido alguna dudilla. Bueno, muchas gracias a ambos por la exposición, la presentación del trabajo. Súper interesante. Abrimos entonces para comentarios, consultas, lo que quieran. Hay varios especialistas del tema, así que ahí José Mayo levantó la mano. Todo tuyo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy interesante la propuesta. Eh, con lo que acaba de decir José Carlos me parece que se reduce un poco mi primera pregunta, que era cómo manejaban todo el tema de la polisemia en los comentarios, ¿no? Porque es difícil eso, o sea, solamente estuvieron mirando comentarios en inglés y con librerías que ya los tenían marcados. Y por otra parte, en esta idea de ver la subjetividad, si tuvieron en cuenta también el lugar de procedencia de los turistas para aplicar a ciertos conceptos. Es que lamentablemente la base de datos no te da esa información, no te dice la procedencia del turista. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, las bases de datos de Airbnb no tienen de dónde es el turista o la nacionalidad. Entonces, más allá de que lo hagan en inglés, pero bueno, en inglés sabemos que no influye la nacionalidad realmente. Hombre, si está en chino, puedes presuponer que es chino, pero No, sí, claramente. Pero solamente consideraron las respuestas en inglés, no las respuestas en español. pero porque en esa base de datos más del 85% de los comentarios estaban en inglés. Ok. Entonces, cuando haces un proceso para analizar sentimiento, si intentas hacerlo multidioma, es que no están desarrolladas las librerías tan finas No, como... yo estaba pensando más que nada en la subjetividad, porque si bien es cierto que hay mucho manejo del inglés, también es cierto que hay muchas maneras de hablar inglés. Y Sí, mucha gente que se expresa en inglés sin que sea su primer lenguaje y es como más esquemática. claro, pero ahí no tenemos la información, no podemos hacer el estudio dependiendo de la nacionalidad, es que no la tenemos. Bueno, gracias. No. Se me ocurre que lo que sí se podría pensar es que si escriben en inglés es porque son extranjeros, si estamos hablando de Madrid, ¿no? Tal vez una división que se podría hacer así, ahí serían locales y extranjeros. Algo, Pero es que ¿no? Madrid tiene la característica principal que prácticamente, bueno, el porcentaje de turistas en Madrid es altísimamente extranjero. Extranjero, ok. Poca gente adquiere un alojamiento turístico o si es de Madrid. Bueno, no es que no haya gente que vaya de fuera de Madrid, de España a Madrid, pero el turismo que tiene Madrid principalmente es extranjero, o por lo menos lo que detecta la base de datos. El problema es no tener la nacionalidad de la persona que está haciendo el comentario. Sí, a ver, aquí el principal problema es el Big Data, ¿vale? Es decir, nosotros si tenemos 300 usuarios ya nos resulta difícil, pero podemos ir buscando dentro de los reviews, podemos ir buscando más cosas, ¿no? Pero si tenemos que automatizarlo porque no podemos hacer 5.000 comentarios o 8.000 comentarios que luego se quedan en 5.000 porque depuramos y tal. Por eso hacemos criterios de búsqueda, ¿no? El idioma inglés porque es el mayoritario en la base de datos o determinadas cuestiones también. El tema de subjetividad y tal, tú vas refinando ahí, pero en definitiva son procesos mecánicos que hace el computador, ¿no? No puedes ir tú refinando porque no puedes. O sea, son
cantidades masivas de datos, entonces no puedes hacerlo así. Una idea que se nos ocurría luego es, podríamos sacar de las reviews algunos, porque no tenemos, si os fijáis, no tenemos características del usuario. No hay características hay características del viaje, pero no características del turista, y esto en los estudios de satisfacción o de revisión, evaluación de la experiencia y tal, suele estar mucho la característica del usuario, ¿no? Del turista. Pero no las tenemos. Entonces se nos ocurría, podemos buscar cosas ahí, pero bueno, también José Carlos, que sabe más de esto, pues también dice que es muy complicado, ¿no? Porque, no lo sé, requeriría de un trabajo, requeriría muchas horas, ¿no? Ahí no sé si es factible. O sea, que hemos hecho lo que hemos podido con la base de datos que tenemos y la tecnología existente, más o menos. Bueno, Natalia levantó la mano y luego Miriam. Bueno, no, yo tenía alguna pregunta que tiene que ver con esto de la localización. En realidad tengo una pregunta previa, que es que no me terminé de dar cuenta, me perdí en el camino. Las 5, esas que están como independientes, accuracy, cleanliness, ¿qué relación tienen con las del rating? ¿No? Porque yo las hubiera puesto como dependientes. No entiendo por qué aparecen como independientes. Y son Porque variables también donde hay un score y le están dando una puntuación. Es como que es medio tautológico eso, o no entendí yo de dónde salen. no, porque dentro del rating realmente, porque es una evaluación parcial, no es una evaluación genérica como el score. Entonces, nosotros para comparar scores y ratings lo que queremos es utilizar un overall rating. El score es un overall rating, entonces no podemos comparar evaluaciones parciales si la limpieza, y por otra parte Ok, pero perdón Andrés, esas 5 hacen el overall. No, el overall va aparte. Va aparte. El overall es al final el turista da un overall. Ok. Y da 5 ratings de cosas parciales, ¿no? Que por otro lado es la única información que en cierta medida tenemos como explicativa. O sea, yo te digo que entre 1 y 5 te doy o entre 1 y 10, por ejemplo, con el 9 y pico te doy un 9,5, pero te explico que en cierta medida mi visión de ese 9,5 pues incluye, pues te doy otro rating de otras cuestiones parciales que tú me preguntas de la experiencia, ¿no? Pero Bien, realmente... entonces capaz que, no sé bien, pero en realidad entonces capaz que lo que habría que hacer es tratar de ver, de desagregar cuánto influye, bueno, cada una de estas. Pero bueno, no importa. Ahora entendí un poco mejor. Me parece que ahí tal vez un problema puede venir por el lado de la variable de la localización. No sé si un problema, una cuestión a mirar un poco más, porque en realidad la de localización, que aparece como puntaje, es una variable que en realidad es objetiva. Ustedes pueden contrastar. Si el que está poniendo la localización dice, o sea, o estás cerca, o estás lejos, o estás en el centro, o no estás en el centro. Entonces, esa variable me sonaba rara. Y después también usted mostraste, Andrés, la cantidad de alojamientos que hay en el centro versus el resto. Entonces, capaz que ahí habría que indagar un poquito más o hacer un análisis por separado. Y esa variable, a ver, yo que me imaginaba, contrastar lo que encuentran con esa variable que es cualitativa, que dice, le pusieron de 1 a 5 la localización, pero es objetiva. O sea, o estás cerca o estás lejos. Y ajustar las otras en base a esa. No sé si me No, explico. es que hay dos de location. Hay una que es un rating que ellos dan, cuánto de importante es la localización para mí en esta experiencia. Esto es una variable que es pues, su propia evaluación, ¿vale? Para mí ha sido importante un 3,5. Pero nosotros añadimos una porque tienes las coordenadas del distrito Claro. donde está ese departamento, ¿no? Entonces, pues como una dummy, le metemos como una ficticia en la que, sin el cómo, es una ficticia geográfica, en este caso, para que no sea solo una opinión, sino que también sea un factor más objetivo, como tú dices. Claro.
No sé, porque a mí esa me resultó como raro, porque de nuevo, yo elijo si estar cerca o lejos, de acuerdo a lo que a mí me parezca, y eso también tiene una influencia en el precio, me parece a mí, que vos decías, bueno, acá la variable precio, qué sé yo, cuanto más lejos estoy, más barato voy a pagar, pero bueno, ahí hay algo que me parece que está todo mezclado, que tal vez se pueda indagar un poquito más, no sé si realmente se puede o no. A ver, yo Y creo que después, esto, tenemos un modelo de precios para, claro, que es la segunda parte, tenemos un modelo de precios, creo que la endogeneidad estaría más en el modelo de precios que en puede este. ser, Porque claro. de hecho los resultados están bastante en línea con lo esperado y con la propia literatura. O sea que no parece que sea un gran problema. El problema quizás sí es de sesgo de la localización geográfica, ¿no? Es decir, ah, como que todos eligen el centro es el más valorado. Vale, sí, es lo que esperábamos, pero ojalá tuviéramos una distribución más homogénea de los apartamentos por toda la ciudad, pero al fin y al cabo, si están en un clúster ahí dentro es porque hay un factor, hay una economía de localización ahí funcionando, ¿no? Que es lo que tratamos un poco de... la parte geográfica nos interesa más para algunos resultados parciales, ¿no? Para algunas de las interacciones que hacemos ahí fundamentalmente, ¿no? Por ejemplo, para el de segmentos de demanda, ahí sí que parece que hay diferencias. O, por ejemplo, para comparar en bloque ratings con scores, parece que también da más información con el tema geográfico, pero no tanto como un modelo completo en sí, sino esto, cómo podemos obtener información para esto? Porque la literatura dice, hay que estudiar más el tema geográfico, ¿no? Se Claro, puede... y hay otra preguntita, porque capaz que tienen datos de cuándo fueron las reviews, en qué época, en qué mes, como para sí, saber cuándo fue la visita, porque ustedes pusieron características del viaje y ahí tienen poco de características del viaje, solo saben si fue single o... Pero digo, capaz que sabes cuándo fue, puede ser distinto a... Porque, perdón, atado a esto también, lo otro que te va a influir en la localización y eso es que obviamente en el centro va a haber muchos más disponibles para alquilar que en las afueras. Entonces, más allá de lo que vos quieras pagar o puedas pagar o te guste estar, tenés mucha más oferta. Eso no sé cómo puede influir. Bueno, listo, le dejo lugar a Miriam. pero en realidad sí lo podemos poner. Sí, el tema del mes puede añadir algo. Tampoco creo que bueno, añadirá un poco un factor de estacionalidad, ¿no? En temporada baja y media será más barato y sí, quizá hay algún factor que evalúe. Sí, en verano igual la aglomeración es más relevante y este tipo de cosas, ¿no? El apura sí, o la limpieza o algo así baja un poco. Sí, gracias. Bueno, creo que es mi turno. ¿Cómo están todos? Tanta gente amiga que hace tanto que no veo. Hola. Mira, muy interesante, me interesó mucho la presentación. Nosotros hace 4 años y trabajamos bastante con Airbnb e hicimos una encuesta internacional sobre la apreciación de Airbnb. Y hay hay cosas que salieron que por ahí a ustedes les pueden interesar. Por ejemplo, en el cuestionario que hicimos, que fue en todo el mundo, no sé si compramos 5.000, un sampling de 5.000 personas, lo que se notó es que, por ejemplo, los regalitos que vos dejás, que deja el propietario, qué sé yo, fruta fresca, o un kit para que se lleven, eso hace saltar la satisfacción muy alto. Y como es algo que me parece que desde el punto de vista de la semántica se puede buscar, GIF, amenity, por ahí puede poner un dummy que explica algo. Otra cosa que me acuerdo de este papel que hemos publicado era que la gente era mucho más comprensiva con el propietario amateur que con el propietario profesional. Era mucho más, comprendía mucho más que las cosas no funcionaran bien si era amateur.
pero si era un profesional que tenía varios, ahí se rayaban, digamos. Otra cosa que te quería preguntar es, yo trabajo con DNA, y rDNA, y ahí tenemos si la persona que alquila es superhost. Y en los trabajos que hemos hecho con Mark, con Folk, con Martin Folk, hemos visto que Superhost tenía una incidencia cuando tratábamos de explicar las cosas. Y finalmente, como ya se conoce que en realidad los dos total score, el del que alquila y el del turista, están relacionados, porque si vos me pones un mal score a mí como propietario, yo te voy a poner un mal score a vos y nadie te va a aceptar después. Por ahí capaz que se puede poner como variable también explicativa, pero yo no sé, ustedes son mucho mejores que yo en econometría, el score que le puso el propietario. Claro que ustedes tienen por listing. La unidad es el listing, o sea que tienen todos los listings posibles. No sé, son pero muy lindo el trabajo, muchas gracias. Sí, gracias. Gracias a ti, Miriam. Buenas propuestas también. Gracias. Un gusto. Sí, pero esos datos no los tenemos en la base de datos. El de Superhost. Si no tenemos el superhost, no sabemos si el propietario es amateur o profesional. Por lo menos en la base de datos que nos proporciona Airbnb, Pero estos datos. bueno, claro, nosotros lo que pasa es que no lo sabemos. Lo que hacemos es un proceso aparte después. Cuando tenemos la base de datos, que tenemos la identificación del que alquila, Lo buscáis. contamos cuántos objetos distintos alquila y entonces después le imputamos si es único, ¿entendés? Hay Ya, un lo que pasa es que trabajo. en nuestra base de datos lo único que viene es el nombre, pero el nombre y sin apellido. Ah, no, bueno, claro, sí, Entonces no José debe puedes tener. identificar. Habría una técnica mucho más sofisticada que sería hacer web scraping. Entonces, a partir de las URLs proporcionadas por Airbnb, podrías hacer, pero bueno, necesitarían maquinones. Bueno, Podrías hacer no, web claro. scraping sobre todas las web y entonces intentar conseguir esa información scrapeando. Pero No, AirDNA no, no te digo que te diga José, pero te pone un código de manera que podés ver si el tipo cuántos objetos tiene. Y ya te da la información del superhost. sí, sé lo que dices. Pero lo que yo tengo, no, porque te da idea, pero de alojamiento, no tienes una idea. El ID no va relacionado con va relacionado con el alojamiento, no con No, ni siquiera, yo estoy con. Perdóname, Pero, no, sí me parece muy buena idea, porque tienes razón, porque por ahí sí se puede extrapolar. Si en esta base de datos, es que la he abierto ahora mismo, porque no me sonaba que estuviera el dato, y como concepto es muy chulo, la verdad, está muy bien. Pero yo quiero decir una cosa, ahora vamos a discutir. Nosotros hemos observado bien los listing. Los listing no quiere decir propiedad. Nosotros, por lo menos en Suiza, hemos encontrado el mismo número de listing y distintas propiedades en otros meses. Podés tener un número de listing, yo digo cualquier cosa, 500, y en enero es un departamento en Verbier, y en julio es una casa en Sierre. Quiere decir que los hosts deben tener un sistema que alquilan número de listing, y los números de listing pueden tener distintas propiedades. Hay pocas que cambian, no es dramático, pero no es unívoco. Listing y propiedades no son la misma cosa. Sí. Tengo una preguntita adicional, perdón, que supongo que no se puede o que debe ser súper difícil. ¿Vos no sabés si lo publican en otras plataformas? Cosa de mirar las reviews de otras plataformas como para hacer una comparación, no para este trabajo, por supuesto, sino pensando en el futuro. Hay un papel que publicaron los colegas, creo que fueron de Pisa, son los italianos que hicieron ese papel, donde probaron, yo no sé cómo hicieron, ¿no? Pero en donde habían probado que las evaluaciones de Airbnb eran superiores a las evaluaciones en otras. Por eso. Sí, ese papel está escrito. Yo tendría que buscarlo, no sé si le puedo poner la mano encima, pero alguien ya lo hizo.
y Ok, provoca ok. que, sí, Sí, lo conocemos, sí. me imagino, sí, 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 Son sí, superiores a las de los hoteles. O sea, las de Airbnb o otros apartamentos son superiores a los de los hoteles. Pero porque es obvio, porque la surveillance hipótesis está, tú a un hotel no lo sigues. El hotel no te sigue a ti, pero, exactamente, pero en Airbnb sí que sigue el host al guest. sí, sí. O sea, la interacción es muy superior. Por eso el tema de la comunicación, que es uno de los ratings que salen ahí, o incluso por eso el tema de la comunicación es bastante relevante, porque por otra parte en la literatura las reviews son pura comunicación. Las reviews son pura comunicación. En distintas medidas, a ver, si tú eres una empresa, la comunicación es para el manager o para el departamento que se dedica a esto. Si tú eres un host, la comunicación es para ti como dueño o empresa. Quiero decir que el nivel de comunicación cambia según el host, ¿no? Pero al fin y al cabo es la pura comunicación del cliente. O sea, si el sentiment analysis aporta algo, es esta mayor riqueza en la comunicación, ¿no? Si Internet y las plataformas y las redes sociales aportan algo, es esta inmediatez y riqueza en la comunicación, ¿no? Por eso sería bonito tener más medidas de la comunicación, porque lo nuevo que aporta esto es comunicación entre usuario y propietario, ¿no? Claro. Pero yo igual pensaba, por ejemplo, en otra plataforma como en Booking o algo así, porque cuando decían que no sabían la nacionalidad, en Booking te sale la banderita de dónde sos y qué sé yo, pero bueno, obviamente que debe ser súper difícil buscar si los mismos alojamientos que ustedes vieron en Airbnb están publicados en Booking, por ejemplo. Tenemos una base de datos de Booking que estamos haciendo otra tesis con otra Está persona. buenísimo eso. A ver, con Airbnb lo que podríamos hacer es ampliar el rango. En lugar de hacer Madrid, pues lo que está haciendo la gente hoy día es comparar, si estamos hablando de turismo, lo que está haciendo la gente es comparar destinos. Claro. Porque hay un efecto fijo destino que interesa Claro, mucho claro. medir, que la gente habla mucho, pero nadie mide. Al fin y al cabo, los papers de turismo empiezan siendo muy con una localización muy básica, ¿no? Una ciudad, un destino, New York, ¿vale? Sydney. Pero a mí lo que me interesa ahora, si tengo una base de datos en el mundo que elabora Booking, y puedo coger, por ejemplo, los 50 primeros destinos del mundo, que es lo que tenemos, lo que nos interesa es ver cuál es el efecto destino, ¿no? Poder tener un número de explicativas de control suficientemente amplias que caractericen los destinos y meter en el residuo todo lo que sobra como efecto destino. Y entonces empezar a tratar de sacar cosas de ese residuo. Empezar a extracción de señal, ¿no? Antiguamente se llamaba. Sí, sí, a lo solo. Empezar a sacar cosas de ahí, del destino, porque si son los 50 primeros no serán tan diferentes entre ellos en términos de competitividad y cosas así. ¿Qué hay ahí, no? ¿Qué hace que un destino sea tan exitoso y otro un poco menos, ¿no? ¿Qué hay ahí? Eso es lo que estamos haciendo con lo de Booking, que sí que hay bastantes variables de control. Obviamente te da el propio destino, te da coordenadas dentro de un mismo destino hay hoteles, es decir, que puedes controlar por heterogeneidad de destino y por heterogeneidad de establecimiento y un poco así. Y otra serie de cosas que ya os contaré cuando os vea en persona. Perdóname, ¿no estaría bien devolver el mismo trabajo que ustedes hicieron usando Booking, pero Booking únicamente cuando alquila objetos? Porque Booking también ahora alquila objetos. Hay una Claro. hacer el mismo ejercicio, pero con Booking en Madrid para los objetos, no para los hoteles. Porque atención, ahora también hay hoteles que pues, ponen sus objetos en Airbnb.
hay de Y más en más. Y la aparte- inversa. Booking ahora tiene muchas departamentos privados que se llama self-catering, en buen español. Y ver qué pasa con el mismo análisis. Claro que hay que tener los datos. ¿Qué pasa con los análisis de sentimientos cuando uno toma las de Booking? Porque no está el sesgo ahí, ¿no? Ahí ya no está el sesgo entre el propietario y el otro. Sí, sí, lo que pasa es que todo eso requiere un análisis de Big Data Claro, está bien. que la restricción temporal es... A ver, ahora dile a José Carlos que ahora que se ponga un año a preparar la base de datos. ¿Viste? Es cuando uno ve un partido de fútbol en el sillón y dice, ¿por qué no entra la pelota? Pateá, pateá. Desde el sillón todo uno lo ve fácil. No, está bien porque, a ver, sinceramente, esto es una tesis doctoral y hay muchas horas invertidas, ¿vale? Por parte del estudiante y por parte de que él es empresario y tiene un montón de empresas y su coste de oportunidad es muy elevado. Pero le gusta la investigación y quiere ser doctor. Por parte de los directores, obviamente, también, ¿no? En cierta medida, aquí hay un balance entre la base de datos a la que podíamos acceder después de tratarla bastante y demás. Los resultados que podemos obtener de acuerdo a las hipótesis que hay en la literatura, porque si no, no lo publicas. Si haces lo mismo que ya se ha hecho, pues no vas a ningún lado. Los resultados que se obtienen y un poco los métodos aplicados, ¿no? Estadística, econometría, tal. Creemos que el paper en cierta medida ha quedado o está quedando bien, ¿no? Está quedando bien en términos de... Porque tampoco lo puedes publicar luego si tiene 15.000 palabras, ¿vale? Quiero decir, tenemos que reducir... Bueno, hay una sugerencia que capaz que no, porque vos presentás el OLS, el Fractional Logit y después el Quantile, capaz que tienen que ir por el otro lado, decir, yo creo que el mejor modelo que ajusta es este y de última lo otro como comparativo, digo para reducir hasta el número de palabras, pero bueno, esa es una decisión. Porque yo no sé cuál es el mejor modelo, no tengo ni idea, pero presentar los tres, alguno es el que mejor ajusta. Entonces capaz que digo, tomo este, te cuento este y después te hago, si querés, una comparación. Hice los otros con una notita de pie. Pero bueno, ya tenemos 12:30, así que yo diría que para liberar a la gente y a ustedes mismos, de última podemos seguir la discusión personal si quieren. Pero yo lo que quería decir que eso es para otro doctorante. Hay otro tema para otro doctorante. A mí me pareció muy buena la presentación, ¿eh? No me tomen... yo no quiero ser mal comprendida, ¿eh? Yo digo no, para nada. No, ese para otro doctorante por ahí es otra línea. Bueno, Sí, muy bueno, muchísimas gracias. Estoy contenta de haberlos visto a todos. Gracias. igualmente. Les mando un beso desde los Alpes. Chao. Chao. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana y el 29 de mayo. Tenemos 2 seminarios más. Les va a llegar la difusión por mail. Muy bien. Bueno, gracias. Saludos. Gracias. Vale, mándanos el enlace también del vídeo a YouTube y Sí, demás. Lo perfecto. tenemos también. Bueno, Natalia, Agustina, José Carlos, los demás, muchas gracias a vosotros también. Un gusto enorme. Bueno, seguimos en contacto. Gracias. Chao, chao. Hasta luego.